Yo no sé si alguna vez en tu vida has enfrentado la pérdida de la esperanza. Son esos momentos que se convierten en días, en semanas, meses y aún años, donde todo parece ser tan oscuro. La pérdida de la esperanza es ese momento donde todo lo que habías soñado, todo lo que esperabas para ti, para alguien que amas, se derrumba. Es prepararte para lo que tú ves en tus propios ojos como un futuro negro o gris. La desesperanza es este lugar donde la frustración comienza a crecer dentro de ti. La falta de esperanza trae esta desesperación, esta hasta resignación por lo que estás viviendo. La falta de la esperanza es comenzar a morir cuando todavía estás vivo. Comienzas a sentir que ya no hay nada por qué luchar. El pueblo de Israel, si leemos el libro de Isaías, estaba en un periodo como este. Era un periodo donde estaban en cautiverio, donde las cosas iban muy mal, donde las familias estaban perdiendo la esperanza. Y fíjate, el pueblo estaba dividido, había Israel en el norte y estaban los del sur, Israel y Judá se llamaban, y estaban bajo un fuerte juicio de parte de Dios. Eran tiempos terribles, eran tiempos oscuros para el pueblo de Israel. No tan solo en cuanto a la economía o la manera de vivir, sino había una oscuridad espiritual reinando en el pueblo de Israel. El pueblo de Israel había sido rebelde contra Dios y entonces habían caído en esto. El pueblo de Israel estaba tan oscuro espiritualmente que estaban adorando otros dioses. Era tan profundo la idolatría y esto que sentían que parte de la adoración tenía que ver con inmoralidad sexual para adorar a estos dioses. Y no nomás eso, había sacrificio de niños. Estaba en un tiempo terrible el pueblo de Israel. Habían abandonado a Dios totalmente y se dedicaron a satisfacer todo aquello que les gustaba, su placer, todo apetito carnal. Toda la sociedad estaba hundida en oscuridad. Había un temor que reinaba, un temor a morir. Si tú lees la historia del pueblo de Israel en ese tiempo, te vas a dar cuenta que había un temor a morir. Había un ejército acampando a las afueras del pueblo de Israel. Era el ejército asirio. Era un ejército despiadado. Era un ejército que era conocido porque se hacían publicidad de lo que hacían con sus enemigos. Los desollaban, les arrancaban la piel estando vivos. Era un tiempo de oscuridad espiritual y de un temor por qué es lo que seguiría en la vida. En ese momento de oscuridad espiritual, de terror, el profeta Isaías recibe una profecía que cambiaría las cosas. Fíjate, lo leemos en Isaías capítulo 9, versículo 2. Dice así: el pueblo que camina en oscuridad, estaba hablándoles a ellos. Les decía, ustedes están caminando en oscuridad. Dice, pero verá una gran luz. Cuando llega la luz, se acaba la oscuridad. Dice, para aquellos que viven en una tierra de densa oscuridad, brillará una luz. Ahora imagínate que tú eres parte de este pueblo. Al tú escuchar estas palabras, yo me imagino que el corazón de los israelitas comenzaba a latir. Hay esperanza en medio de la oscuridad.
Sigue diciendo la profecía: harás que crezca la nación de Israel y sus habitantes se alegrarán ante ti, como la gente se goza en la cosecha y como los guerreros cuando dividen su botín. Dice, va a haber alegría. Pues tú quebrantarás el yugo de su esclavitud y levantarás la pesada carga de sus hombros. Romperás la vara del opresor. Empieza a hablarles lo que necesitaban, tal como lo hiciste cuando destruiste el ejército de Madián. Las botas de los guerreros y los uniformes manchados de sangre por la guerra serán quemados, serán combustible para el fuego. Y luego fíjate lo que dice el siguiente versículo. Comienza el profeta a decir cuál es esa luz que va a llegar. Dice, pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado. El gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado Consejero Maravilloso, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Su gobierno y la paz nunca tendrán fin. Reinará con imparcialidad y justicia desde el trono de su antepasado David por la eternidad. Fíjate bien esto, está diciendo, comienza el profeta diciendo, va a haber una luz en medio de la densa oscuridad, una luz que brillará, y termina diciendo, esa luz va a ser un niño que va a nacer. Y dice, no nomás será el que gobierne, sino que su gobierno nunca tendrá fin. En otras palabras, esa luz nunca, di conmigo nunca, dejará de brillar. Ya me dio calor. Nunca dejará de brillar. ¿Cuándo va a dejar de brillar? La esperanza que no deja de brillar llegaría por medio de un niño llamado Jesús. Adelántate unos años, porque recibieron esa profecía, pero nada cambió. Llegamos al libro de Malaquías. Entre Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, y el primero del Nuevo Testamento, se dice que hay un periodo de silencio de parte de Dios. Aproximadamente 400 años entre Malaquías y el Nuevo Testamento. 400 años donde hubo silencio de parte de Dios. No se oyó ni una palabra. Solo recordaban profecías que estaban escritas en la ley, como esta que acabamos de leer. Era otro tiempo de oscuridad espiritual para Israel. 400 años donde el pueblo no escuchó la voz de Dios. 400 largos años donde la duda en el pueblo y en la mente de los israelitas estaba cocinándose, donde ellos decían, bueno, tenemos tantas profecías, ha pasado tanto, pero ¿dónde está esa promesa? 400 años de silencio, donde para la gran mayoría la esperanza había muerto y el olvido comenzó a reinar. Fíjate bien esto. Cuando no recibimos lo que esperamos de Dios, cuando sentimos que lo necesitamos, comienza a reinar la desesperanza y empezamos a olvidar quién es Dios. Y esta es una llamada de atención de parte de Dios para cada uno de nosotros. Lo que Dios ha prometido y lo que Dios prometió darte, aunque no haya llegado, aunque tarde en llegar, si Él lo prometió, va a llegar, no a tu tiempo, al tiempo de Él, porque esa luz no se va a apagar. Tenemos que entender, no podemos, como el pueblo de Israel, comenzar a olvidar lo que Dios ha hablado, porque la desesperanza realmente es algo terrible. La desesperanza es ese sentimiento cuando te abruma una noticia que va a ser tu realidad por los siguientes días, meses o años. La desesperanza llega cuando tienes ese hijo que tanto esperaste, pero tiene una condición:
La desesperanza llega cuando el matrimonio con el que tanto soñaste se comienza a destruir o no es lo que soñaste o sucede algo terrible en tu familia. La desesperanza llega cuando el trabajo anhelado no llega. Hay muchas maneras en las que la desesperanza llega. Sentir desesperanza es uno de los peores sentimientos que hay, porque produce duda y la duda produce olvido. Pero sabes, la profecía de Isaías se cumplió. La esperanza llegó. Y hoy te quiero hablar de eso, porque uno de los regalos o mensajes más importantes de la Navidad es la esperanza. Si hay algo que debe de albergar nuestro corazón al pasar por estos días de Navidad, debemos de recordar: si Cristo vive, hay esperanza. Puede ser que mi mundo no esté como yo soñé en este momento. Puede ser que esté de una manera terrible o que se vengan cosas difíciles para ti. Pero hay una luz que no se va a apagar. Hay una luz que va a brillar aún en medio de la oscuridad más densa. Y esa es la luz de Cristo. Y eso es algo que debemos recordar. Lucas 2:36. Lucas se toma el trabajo de preparar y de contarnos cómo fue previo al nacimiento de Jesús. Lucas 2:36 comienza diciendo: había también una profetisa, Ana, hija de Penuel, de la tribu de Aser. Era muy anciana. ¿Cómo era Ana? Muy anciana. Se había casado joven, dice ahí el versículo 36. Había vivido con su esposo 7 años, pero luego, dice, se murió el esposo. Dice el versículo 37, y luego permaneció viuda hasta la edad de 84 años. ¿Qué te gusta? 60 años permaneció soltera después de que su esposo falleció. Nunca salía del templo, sino que de día y de noche adoraba a Dios con ayunos y oraciones. Llegando en ese momento, Ana dio gracias a Dios y comenzó a hablar del niño a todos los que esperaban la redención de Israel. Llega Ana, que ha estado esperando toda su vida. Dedicó su vida a Dios, a estar en la iglesia, a orar, porque estaba esperando que se cumpliera esa profecía de Isaías. Estaba esperando que ese niño naciera, que sus ojos, como los de Simeón, pudieran ver la esperanza de Israel. Ana vivió toda su vida con esa esperanza, la esperanza de conocer al Salvador. Por eso Ana es mencionada en la Biblia, porque es un ejemplo para nosotros de una mujer que no permitió que la duda, que no permitió que el temor, que la desesperanza abrazara su corazón. Ana aprendió a ver la luz aún en medio de la oscuridad. Y este es un reto para ti, para mí. Estamos viendo la luz en medio de la oscuridad, en medio de lo que estás enfrentando, en medio de tus situaciones. ¿Puedes ver la luz? ¿Puedes ver la esperanza? Lo cual nos hace preguntarnos, ¿qué es la esperanza? Porque mira, si algo aprendido es que los conceptos de Dios no son como los conceptos humanos. Lo vimos en nuestra serie de ¿Quién es Dios? ¿Se acuerdan? Lo que para nosotros es amor, Dios tiene un concepto distinto de lo que es el verdadero amor. Pero yo busqué qué quiere decir esperanza. Y el diccionario Webster nos dice lo siguiente: esperanza, fíjate bien, es el sentimiento de algo que va a ser alcanzado. Es un sentir que yo tengo de que puedo alcanzar algo. Y luego dice, punto y coma, deseo acompañado de expectación. Entonces, el diccionario define la esperanza como un sentimiento y un deseo.
Un sentimiento es algo que me lleva a querer alcanzar algo. Yo siento que alguien me va a regalar $1,000,000 para comprar un terreno para la iglesia. Yo siento. Es más, yo deseo, Señor, que alguien nos regale un terreno de 3,500 metros, 4,000 metros. Entonces yo lo digo y me siento con esperanza. Pero empiezan a pasar los años y nomás nos vemos apretados. Volteen a los lados. El concepto de esperanza para el mundo tiene que ver con lo que sientes y con lo que deseas. Dos cosas que tienen que ver con nuestras emociones, con cosas que yo pretendo tener. Tú no puedes basar tu esperanza en algo que sientes, porque la verdad es que lo que sientes no tiene poder sobre nada ni nadie. ¿Cierto o falso? Yo puedo sentir que me quedan las playeras M. ¿Por qué se ríen? Y puedo desear caber en un pantalón 32. Pues la realidad es otra, ¿cierto o falso? Yo deseaba que América perdiera para no tener que aguantar a todos los americanistas. Es más, yo sentí que iba a perder. Un saludo a todos mis americanistas recalcitrantes. Pero la realidad es que lo que yo siento y deseo no tiene un impacto sobre nada ni nadie, ¿cierto o falso? Yo deseo vencer el cáncer. Yo siento que voy a vencer esta enfermedad. Y es bueno. Pero sabes, esta definición de esperanza en lo personal, yo puedo decir que es débil, inoperante y estéril. No lleva a nada. La esperanza que el mundo nos ofrece no lleva a nada. Es débil, es inoperante. Pero sabes, al leer la Biblia yo puedo llegar a una conclusión bíblica de lo que es la esperanza. Lo que es la esperanza bíblica. Esperanza, y creo que va a aparecer ahí, es la expectativa. Di conmigo expectativa. De que algo va a suceder basado en las promesas de Dios. En otras palabras, la verdadera esperanza es eso que yo puedo entender en mi mente, mis huesos lo saben. Mi Dios, si le pueden quitar medio, se me hace que son los que están metiendo. Mi Dios va a hacer algo porque Él lo prometió, no porque yo deseo, yo siento. Él dijo que mi familia le iba a conocer, que la promesa era para ti y los de tu casa. ¿Cuántos lo creen? Ay, pero es que cada vez están peor y es que cada vez están más lejanos. Mi expectativa no está en un deseo personal, está en algo que Él ya prometió. La fortaleza de la esperanza bíblica es que no depende del deseo o el sentimiento de un hombre, sino de una promesa de Dios. Te la pongo así, de esta manera. Para el mundo, esperanza es el deseo de poder llegar a una meta. Pero la esperanza que Dios nos las da parado en la meta a la que Él ya llegó y nos dice: tú puedes llegar aquí, porque yo ya llegué, porque yo hice la promesa. Esa es la gran diferencia entre la esperanza bíblica, la esperanza que Dios le da al hombre. La esperanza basada en Dios no depende de sentimientos, no depende de deseos, no depende de, ay, es que piensa positivo, decláralo. La esperanza que da Dios no depende de
¿cómo le dicen ahora a los jóvenes? Que lo decretes. Como si tú tuvieras algún poder en tu boca. No, la esperanza de Dios es duradera. La esperanza de Dios, o escúchalo bien, no puede ser frustrada. La esperanza de Dios no tiene fin. La esperanza de Dios es eterna, es real. Y ya se cumplió. Cristo venció a la muerte y compró nuestra salvación. Fíjate lo que dice Hebreos 6:19. Esta esperanza, ¿cuál esperanza? No la de Webster. La esperanza bíblica dice es un ancla. ¿Un ancla qué? Firme y confiable para el alma. Nos conduce a través de la cortina al santuario interior de Dios. En otras palabras, que tú le encuentras cuando estás en su presencia. Y dice que es un ancla firme y estable. Y luego dice algo, dice para el alma. ¿Sabes qué es esto? Que Dios nos creó con emociones y que a veces nuestras emociones se desvían por lo que sentimos y lo que deseamos cuando no se cumple. ¿Cuál debe de ser nuestra meta? Basar nuestra esperanza y llevar nuestra esperanza, nuestras emociones, nuestros sentimientos a la única ancla firme, que es la esperanza que hay en Cristo, que vino y nació para darnos esa esperanza. Yo tengo una pregunta para ti. ¿Dónde está tu esperanza? ¿Está en una relación? ¿En un esposo, en una esposa? ¿En un novio, en una novia? ¿En una relación de amistad? ¿Dónde está tu esperanza? ¿Está en un negocio? ¿Está en el que vas a tener en una cuenta de bancos? ¿Está en una empresa? ¿Dónde está tu esperanza? ¿En la cuenta bancaria? Si sigue creciendo tienes esperanza y Dios es fiel. Pero si no crece, entonces ¿Dios qué le pasa? ¿Dónde está tu esperanza? ¿En un médico? ¿Dónde está tu esperanza? ¿En un tratamiento nuevo que te pueda ayudar? ¿Dónde está tu esperanza? ¿En un psicólogo? ¿Dónde está tu esperanza? ¿En un pastor? ¿O está en las promesas de Dios? ¿Dónde está tu esperanza? Esperanza no se encuentra en prácticas religiosas. La esperanza no la vas a encontrar convirtiéndote en el más religioso de amor y verdad. Ana era profetisa, vivía en el templo ayunando y orando, pero su esperanza no estaba puesta en nada de eso. Su esperanza estaba puesta en que un niño iba a nacer, en que el Salvador del mundo nacería. Esperanza no la encontrarás en una relación con otra persona. El esposo de Ana murió y aunque fue feliz quizá por 7 años, él falleció y de ahí en adelante ella entendió: mi esperanza está en aquel niño que nacerá. No era en una relación. Esperanza se encuentra en la persona de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús es el cumplimiento de las promesas de Dios. En otras palabras, todo lo que el Antiguo Testamento habla se cumple en Cristo. Las promesas se cumplen en Cristo. Todas las promesas de Dios se cumplen en Jesús. Toda la historia se cumple en Jesús. Lee Strobel, ¿alguien ha leído los libros de Lee Strobel? El caso de Jesús, el caso de la Navidad, son varios. Él era un periodista ateo y él se puso a hacer matemáticas y contrató a un matemático para que le hiciera una estadística. Peter Stoner fue ese matemático y Peter Stoner estimó la probabilidad de que Jesús cumpliera totalmente las 48 profecías del Antiguo Testamento. Jesús, ¿sabes cuál es la probabilidad de que Jesús cumpliera las 48 profecías que cumplió? Era 1 en 13 billones. Era casi imposible
que las cumpliera, pero Cristo las cumplió. ¿Por qué? Porque Jesús es el cumplimiento de las promesas de Dios. Nada más eso, Jesús es la prueba de que las promesas de Dios no pueden ser frustradas. Y tú puedes decir, pero fue crucificado. Sí, pero al tercer día resucitó. Y ahí ganó la victoria sobre la muerte. Dale un aplauso al Señor. ¿Sabes qué es lo que más me impresiona? Que Satanás por unas horas creyó que había vencido. Por unas horas Satanás estaba celebrando la victoria, pero se equivocó. Quizá tú puedas sentir a Satanás celebrando la victoria sobre áreas de tu vida o sobre personas que amas. Es una ilusión, porque sus promesas son reales. Es tiempo de que recuperemos la confianza. La vida en Cristo es la fuente de una esperanza sin límite. Fíjate lo que dice Primera de Pedro 1:3. Dice: alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva, una esperanza real. Segunda de Tesalonicenses 2:16 y 17 dice que nuestro Señor Jesucristo mismo y Dios nuestro Padre, quien nos amó y por su gracia nos dio consuelo eterno y una esperanza maravillosa, los conforten y fortalezcan en todo lo bueno que ustedes hagan y digan. Efesios 2:12, recuerden que en ese entonces ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Dice, estaban sin esperanza y sin Dios, pero en Cristo hay esperanza. Primera de Tesalonicenses 4 dice: ahora, amados hermanos, queremos que sepan lo que sucederá con los creyentes que han muerto, para que no entristezcan como los que no tienen esperanza. Pablo y el Nuevo Testamento constantemente está recordándole a los creyentes: tienes esperanza, y una esperanza firme, verdadera y que no va a cambiar. Esa es la esperanza del creyente. Todo gracias a que Jesucristo nació como un niño y cumplió esas profecías. Y podemos saber que esa luz va a brillar aún en medio de la oscuridad más densa. La esperanza es poderosa. ¿Cuántos dicen amén? En Cristo la esperanza no desaparece. Muchos vivimos como si la esperanza tuviera un switch de encendido y apagado. Hoy quiero decirte, la esperanza que Dios da va más allá de las dificultades que estás enfrentando. Ana era una anciana. Ana estaba cansada. Había esperado toda su vida, pero su esperanza estaba intacta. Quizá hoy tu esperanza está agotándose, porque muchos de nosotros perdemos la esperanza por las cosas y situaciones que nos toca vivir, por un abuso, por la pérdida de un ser amado, por una enfermedad, por una quiebra. Un evento terrible y traumático, la pérdida de un ser amado, una traición. En Cristo, no importa lo que pases, la esperanza no muere. Porque hay algo que dice la Biblia, y es que la esperanza de Dios en Cristo no decepciona. No te va a decepcionar, dice Romanos 5:5. Y esa esperanza, ¿cuál esperanza? La que tenemos en Cristo. Dice, no acabará en ¿qué? No va a acabar en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado al Espíritu Santo para llenar nuestro corazón
con su amor. La esperanza en Cristo te da un propósito para vivir. Quiero terminar contándote la historia que escuchamos mi esposa y yo en un congreso de el hermano Wayne Myers hace ya como 5 años, me parece. Un orador que estuvo ahí se llamaba Andre Bronson, un misionero, hijo de padres americanos, nacido en México porque sus papás eran misioneros en México. Y cuando él crece se va de misionero a Turquía. Dios lo llama a Turquía con su familia. Está allá haciendo la obra del Señor, lleno de esperanza, lleno de fuerza. Pero un día el misionero Bronson fue atrapado por el ejército turco y fue acusado de conspiración en contra del gobierno por predicar el evangelio. Fue llevado a una cárcel donde se llevaban a los prisioneros políticos. Una cárcel que tenía la fama de que nadie sale de ahí. Hay películas y hay documentales de estas cárceles donde todo el día los atormentan, los dejan solos, nadie les habla y empieza música todo el día, todo volumen, diferentes tipos de música, todo con la intención de enloquecerlos. Y ahí está el misionero Bronson con una fe intacta cuando fue apresado y dijo: si Dios me llamó, Él va a hacer la obra y Él me va a sacar de aquí. Él lo está platicando y tú lo veías con la cabeza agachada platicando. Y todos los que estábamos ahí presentes, más de 1,000 pastores, estábamos esperando que nos llenara con palabras de aliento, porque esperábamos el momento donde Él nos dijera: y de repente sentí a Dios y Dios me llenó de ánimo. Me acordé de un versículo y el Espíritu Santo me habló, pero empecé a decir, empecé a orar todos los días y nada pasaba. Había un silencio del cielo. Pasó la primera semana y le decía: Señor, déjame sentirte. Un temblorcito, un vientecito, algo. Dice: no sentía a Dios nada. Empecé a desesperarme, empieza a platicar él y tú estás con la expectativa, esperando que te diga, pero de repente al mes, y no. Primeros 6 meses, silencio total. Su mente empezaba a disvariar, empezaba a enloquecer por todas las torturas. 6 meses y no había ni una palabra de Dios. Pasó el año entero y no había nada. Y dice, cuando llegó el año y empieza a llorar este hombre, dice, cuando se cumplió el año, perdí todo. Perdí la esperanza y empecé a llorar y a reclamarle a Dios. Estaba enojado con Dios. Le dije: te equivocaste, si no era conmigo, ¿para qué me enviaste a este lugar? A morirme lejos de mi familia, lejos de mi país, lejos de lo que amo. Y dice que empezó por 1 año a estar enojado con Dios, reclamándole, enojado. Una sequedad espiritual total. Cuando cumplió 2 años, dice que una noche estaba acostado y escuchó una voz por primera vez en 2 años que le dijo: yo prometí estar contigo, no que me ibas a sentir todos los días. Te lo voy a repetir. Yo prometí estar contigo, no que me sentirías todos los días. Y si recordamos las promesas, es verdad.
nunca te dejaré, nunca te abandonaré. Pero la promesa no era que ibas a estar bien, que ibas a ser reconfortado. Dice él en sus palabras que él a los 2 años, dice, ahí entendí, no importa lo que yo sienta o lo que me suceda, yo tengo una esperanza segura. No importa mis circunstancias. Dice que a partir de ese 2.º año no volvió a escuchar nada, no volvió a sentir nada. Pero dice que se iba a una esquinita de su cárcel de 2 por 2 metros, se ponía de espaldas. Y era impresionante verlo, porque dice, me iba a la esquinita y empezaba a danzar. Dice, empezaba a cantar canciones que yo cantaba de niño. No sentía su presencia, no sentía que Él estaba conmigo, pero yo sabía que Él estaba cumpliendo su promesa, que Él estaba conmigo. No lo sentía. Y a lo mejor así estás en medio del dolor y de tu enfermedad. No lo sientes. Cuando estás en las quimios, cuando estás en medio del tratamiento difícil, cuando estás hablando con tus hijos, no lo sientes. ¿Por qué no te vas a tu esquinita y le dices, yo sé que mi Redentor vive? A lo mejor no vas a sentir que un escalofrío te recorre el cuerpo. Quizá no vas a sentir. Muchos dicen, es que ya no oro porque no lo siento. Es que no se trata de que ores para que lo sientas, lo oras porque tú lo necesitas. 6 meses más duró en esa cárcel, con amenazas de 40 años de cárcel. No había manera que saliera. A los 6 meses, de repente iba en un vuelo de regreso a la ciudad de Washington. Entró el presidente Donald Trump y Donald Trump mandó una orden al gobierno, así como es, ya lo han oído: o lo dejan salir o voy a caer con todo contra ustedes. Cambió otro preso y Dios lo sacó de ahí usando al gobierno. Dios prometió estar contigo, no que la vida iba a ser sencilla. ¿Dónde estás parado? ¿Dónde estás parado? A lo mejor estás en la oscuridad. Tengo una profecía para ti. El pueblo que camina en la oscuridad verá una gran luz. ¿Me permites cambiarlo para ti? Mis hijos que hoy caminan en oscuridad verán una gran luz. Para los que están viviendo en una tierra de densa oscuridad, brillará una luz. Él hará que crezca una nación, la nación de Israel, dice, y sus habitantes se alegrarán. Volverá a haber gozo sobre ti. Él va a quebrantar el yugo de tu esclavitud y levantarás la pesada carga. Él levantará la pesada carga de tus hombros y va a romper la vara de tu opresor. Pues ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado. El gobierno, descansará sobre sus hombros y él será tu consejero maravilloso, el Dios poderoso, el Padre eterno y el príncipe de paz que tu alma necesita. Su gobierno y la paz nunca tendrán fin. Él va a reinar. Hoy quiero recordarte que gracias a que Él nació, a que ese niño nació, hoy
tú y yo tenemos una esperanza segura. Uno de los versículos más tristes de la Biblia lo encontramos en Lucas 24. Lucas 24. Dice que iban dos hombres camino a Emaús, de Jerusalén a Emaús, 7 millas caminando. Y dice que iban tristes porque iban caminando y de repente un tercer hombre se les pone ahí. Ellos no sabían que era el Cristo, era Jesús resucitado. Y les dice Jesús: ¿por qué tan tristes? Y les dice, le dicen ellos, es que teníamos esperanza, pero nuestra esperanza ha muerto. Qué triste que estos dos hombres iban caminando tristes cuando la esperanza los acompañaba. Qué triste los cristianos que caminan deprimidos por una situación, que caminan derrotados y no se dan cuenta que la promesa camina con ustedes, que Cristo camina contigo. Él está caminando contigo. Cuando Él les dijo: yo soy ese que ustedes hablan, ellos fueron inspirados y sus vidas transformadas. Hoy yo espero que tú puedas abrir los ojos a estos. Él va caminando contigo. Tú tienes una esperanza viva que no puede terminar en desilusión. Él va a estar contigo siempre. Lo sientas o no lo sientas, Él es tu esperanza. Y un encuentro con Él puede cambiar toda tu vida. Ese es el mensaje de la Navidad. Cristo nació. Padre, te damos gracias por tu palabra, porque en ella encontramos vida a nuestra alma. Porque tú nos das esperanza, Señor. Porque tú llenas nuestra vida de esperanza. Porque hoy podemos reconocer que por más difícil que sea nuestro caminar en esta tierra, por más situaciones y problemas que enfrentemos, tenemos una esperanza segura, una que no va a terminar en desilusión.